Imagínate ser futbolista profesional, jugar para tu selección, estar convocado al mundial y aún así ser considerado el jugador menos famoso de todo el torneo. Eso le pasó a Tim Paine, un defensor de Nueva Zelanda que hace unos días tenía menos de 5,000 seguidores en Instagram, pero entonces apareció un influencer argentino con una idea completamente absurda: ¿y si hacemos famoso al jugador menos famoso del mundial? Y en cuestión de horas, Tim Paine pasó de ser prácticamente desconocido a convertirse en una leyenda viral, de ser un hombre que casi nadie ubicaba, a tener canciones, memes, videos y gente de todo el mundo apoyándolo. Y lo más curioso de todo es que el mundial todavía ni siquiera empieza. Tim Paine no era una superestrella, no era Messi, no era Mbappé, no era Cristiano, ni siquiera era el jugador más famoso de Nueva Zelanda. Tim Paine es un futbolista nacido en Auckland, defensor, jugador del Wellington Phoenix, un jugador de trabajo, de esos que no se vuelven virales por bicicletas imposibles o goles de media cancha, pero que son fundamentales para cualquier equipo, porque mientras los delanteros se llevan los flashes, los defensores muchas veces hacen el trabajo silencioso: correr, marcar, cerrar espacios y evitar que el equipo se caiga. Paine representa exactamente eso: el futbolista profesional que vive lejos del glamour global, el jugador que llega a un mundial sin millones de seguidores, sin comerciales gigantes, pero con algo que muchísimos nunca consiguen: representar a su país en la Copa del Mundo. Y aquí entra la parte más loca de la historia. Valen Scarsini, conocido en redes como El Escarso, es un influencer argentino de fútbol y un día tuvo una idea que sonaba casi como broma: buscar al jugador menos conocido del mundial, el que tuviera menos seguidores. Entonces empezó a revisar selecciones, hasta que llegó a Nueva Zelanda, Grupo G, y ahí encontró a Tim Paine, menos de 5,000 seguidores, una cifra bajísima para alguien que estaba a punto de jugar un mundial. Y entonces lanzó el reto: hacer famoso al jugador menos famoso del torneo, y el internet hizo lo suyo. Al principio parecía una broma más de redes, un video curioso, pero en cuestión de horas la historia explotó. La gente empezó a seguir a Tim Paine, a comentar sus fotos, a compartir su perfil, a hacer memes, a decir que ahora era su jugador favorito. Y de pronto ese defensor de Nueva Zelanda que casi nadie conocía empezó a crecer como si fuera una estrella mundial. Primero 10,000, luego 50,000, luego 100,000, luego medio millón, y después más de 1,000,000, todo porque una comunidad decidió adoptar a un jugador, no por ser el mejor del mundo, sino precisamente por lo contrario, porque era el menos famoso. Y eso es lo más poderoso de esta historia. En una época donde el fútbol parece estar dominado por marcas, contratos, egos y superestrellas, el internet eligió al jugador más normal posible, un defensor trabajador de una selección que no suele ser protagonista, y lo convirtió en símbolo. Esta historia explotó porque tiene algo que el fútbol moderno a veces pierde: inocencia. No era una polémica, no era una pelea, no era un escándalo, era simplemente gente diciendo: vamos a apoyar a este tipo. Y eso conectó muchísimo, porque todos entienden lo que se siente ser ignorado, todos entienden lo que se siente no ser el favorito, todos entienden lo que se siente estar en un lugar donde hay gente más famosa, más poderosa o más visible. Y Tim Paine se volvió una especie de representante de todos esos jugadores que llegan al mundial sin cámaras encima, los que no tienen documentales, los que no tienen comerciales de Nike, los que no salen en la portada del videojuego, pero que también son parte de la historia, porque un mundial no se construye solo con estrellas, también se construye con jugadores como Tim Paine, y el timing hizo que todo fuera todavía más perfecto. Nueva Zelanda jugará el Mundial 2026, una selección que históricamente no ha tenido la misma presencia que las potencias. No es Brasil, no es Argentina, no es Alemania, pero justamente por eso historias como esta se sienten tan especiales, porque para países como Nueva Zelanda llegar al mundial ya es un logro enorme, y ahora de la nada uno de sus jugadores se convirtió en una figura mundial antes de que el torneo empezara. Nueva Zelanda está en el grupo G y tendrá partidos complicadísimos, pero ahora hay una historia extra, porque millones de personas que tal vez nunca habían visto un partido de Nueva Zelanda ahora van a querer saber qué pasa con Tim Paine, van a buscar
buscar si juega, van a comentar si aparece, van a celebrar cada barrida como si fuera un gol. Y eso es lo más absurdo y hermoso del fútbol. A veces no necesitas ser favorito para convertirte en protagonista. A veces solo necesitas una historia que la gente quiera seguir. Lo de Tim Paine también demuestra algo muy importante sobre el fútbol actual. Hoy la fama ya no depende solamente de goles, ni de títulos. Hoy una historia puede cambiar la percepción de un futbolista en cuestión de horas. Un video viral, un reto, un meme, una comunidad, y de pronto un jugador que era desconocido para casi todo el planeta se convierte en tendencia internacional. Eso antes era imposible. Antes, para volverte famoso en el fútbol, tenías que hacer algo enorme dentro de la cancha, meter un gol en una final, ganar un título, romper un récord. Hoy, en cambio, la fama también puede nacer fuera del campo, y eso tiene algo peligroso, pero también algo fascinante, porque permite que jugadores invisibles reciban atención, que historias pequeñas se vuelvan gigantes, que el fútbol vuelva a sentirse cercano, como si cualquier jugador pudiera convertirse en protagonista de una película inesperada. Y lo mejor de todo es que Tim Paine no reaccionó como alguien arrogante, no intentó hacerse el misterioso, no actuó como si fuera una estrella de toda la vida. Al contrario, agradeció, se mostró sorprendido, respondió con buena onda, incluso mandó mensajes de agradecimiento en español, y eso hizo que la gente conectara todavía más con él. Y ahí la historia se volvió todavía más bonita, porque ya no era solo el influencer haciendo famoso a un jugador, era el jugador respondiendo con humildad y el internet diciendo: este es nuestro hombre. Y aquí viene lo más irónico de toda la historia. El reto empezó porque Tim Paine era supuestamente el jugador menos famoso del mundial, pero después de volverse viral, ya no lo es. De hecho, durante esos días se volvió más seguido que muchos futbolistas muchísimo más conocidos, incluso más que algunos compañeros de selección que antes eran claramente más populares. La misión se cumplió demasiado bien. El jugador menos famoso dejó de serlo, y eso convierte esta historia en una de las más raras del camino al Mundial 2026, porque antes de que ruede la pelota, antes de que haya goles, ya existe una leyenda viral: Tim Paine, el defensor de Nueva Zelanda que el internet decidió adoptar. La historia de Tim Paine es absurda, pero también es hermosa, porque en un fútbol cada vez más dominado por millones, contratos y marcas gigantes, un influencer argentino decidió hacer famoso al jugador menos famoso del mundial, y el mundo respondió. Tim Paine pasó de tener menos de 5,000 seguidores a convertirse en uno de los nombres más comentados antes del torneo, no por un gol, no por un escándalo, no por una pelea, sino porque la gente decidió apoyarlo. Y quizás eso es lo más bonito de todo, que todavía existen historias donde el fútbol se siente simple, humano, divertido, como cuando eliges a un jugador random en un videojuego y de pronto se convierte en tu favorito. Tim Paine era el jugador menos famoso del mundial. Ahora es el jugador que millones quieren ver triunfar. ¿Tú qué opinas? ¿Tim Paine se convertirá en la gran historia viral del Mundial 2026? ¿O el internet se olvidará de él cuando empiece el torneo? Suscríbete y déjalo en los comentarios. Everybody shout!